Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dígale al Señor en esta hora: porque tú eres fiel de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Diga una vez más: he hecho toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad en Él. Cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz.
es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Última vez, digámosle: quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero adorar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Pedimos, Señor, con toda humildad que tú seas con nosotros, que tú, Señor, a través de tu palabra nos instruyas, nos dirijas, nos guíes, nos edifique, Señor.
a través de tu Santo Espíritu, Señor, que mora en cada uno de nosotros, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, tu santa y bendita voluntad, Padre, que hagamos conforme tú quieres y no conforme nosotros queremos hacerlo, Señor. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más, Padre. Bendice a cada vida, a cada corazón, Señor, en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vamos a si pueden tomar asiento, ¿verdad? Vamos a considerar la palabra del Señor, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Y pues yo he tenido un poquito de inquietud, ¿verdad? Durante el tiempo que me avisó el pastor, ¿verdad? Y pues solamente el Señor sabe y conoce todas las cosas, ¿verdad? Y pues vamos a hablar en esta noche acerca de lo que es, ¿verdad?, de verdaderos discípulos de Jesús, del Señor. Y pues he escogido esta parte como título, ¿verdad? Ser verdaderos discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero el título va a ser El escultor de discípulos. Y cuenta la historia, ¿verdad? Yo creo que los que estudiamos o tuvimos un poco de estudio, ¿verdad?, recordamos. La historia cuenta de varios artistas de los años 1500 y fracción, ¿verdad? Y recalca uno que sobresale entre ellos, ¿verdad? Hay varios, Dantello, ¿verdad? Giolorenzo, Agustine, y podríamos nombrar más, pero hay uno que sobresale un poquito aquí, ¿verdad? Este escultor, este artista se llamó Miguel Ángel, y él hizo una escultura, ¿verdad?, sobre mármol, ¿verdad? Fue llamado a Florencia, Italia, ¿verdad?, y hacer esta escultura, y se le pidió que hiciera la escultura de David, ¿verdad?, contra Goliat, ¿verdad? Entonces se le entrega anteriormente cuenta la historia que se le había entregado el trabajo a otra persona, pero esta persona no la terminó, lo dejó. Entonces cuando lo llamaron a él, ¿verdad?, y le dijeron, mira, queremos que hagas esta figura de David venciendo a Goliat con su onda y todo eso, ¿verdad? Entonces dice la historia que este hombre pues dice, bueno, pues sobre de qué la voy a hacer, y le presentaron una piedra grande, una molde de mármol. Dice, sobre esto la vas a hacer. Y él dijo, acepto el reto. Entonces él aceptó el reto y tardó un promedio de 2 años, un poquito más de 2 años en hacer la escultura. No dejó que nadie la viera, ¿verdad? Estuvo él solo día y noche, o como el tiempo que se tomó para hacerla. Y dice la historia que cuando terminó de hacerla, ¿verdad?, todos quedaron sorprendidos en la forma en que él había usado el martillo y cincel, ¿verdad?, día tras día, cada vez que se ponía a trabajar. Pero eso es hablando terrenalmente, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad?,
tuvo fama por la figura que hizo. Pero vamos a hablar de una persona que no nos prometió fama. Vamos a hablar de alguien, ¿verdad?, que fue humilde. Enseñó a sus discípulos, ¿verdad?, los formó. Durante los 3 años que estuvo el Señor, 3 años y medio que estuvo el Señor en la tierra, trabajó con ellos. Y hay innumerables casos en la Escritura donde la Escritura dice, ¿verdad?, que cómo es que el Señor Jesús trabajó con la gente. Sabemos que escogió a 12 discípulos, ¿verdad?, a 12 apóstoles, ¿verdad? Pero cuando alguien quería ser discípulo del Señor, ahí estaba el problema. Porque hasta el día de hoy es difícil ser discípulo de Jesucristo. No todos tendemos a ser claros con el Señor, a obedecerlo, ¿verdad? Tal vez se nos hace difícil, pero Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Jesús es el escultor de discípulos. El discipulado, ¿verdad?, del Señor Jesucristo no viene por herencia familiar, ¿verdad? Esto quiere decir que no porque pues mi papá fue pastor, pues yo tengo, no. El trabajo que el Señor Jesucristo lo hace personalmente en cada quien. Así trabaja el Señor a todo aquel que quiere seguir en obediencia al Señor, ¿verdad? Y el discípulo ya formado se multiplica, ¿cierto? El Señor Jesús, ¿verdad?, en la Gran Comisión, ¿qué fue lo que dijo? Ir por todo el mundo, ¿verdad?, y hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo ir a ser discípulos, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta trabajo el seguir al Señor, el obedecer al Señor, el humillarnos al Señor, el guardar su palabra completamente, el amar a nuestro prójimo, a doblegarnos nosotros mismos. Somos humanos, viene la humanidad dentro de nuestra vida, nos salimos muchas veces, ¿verdad? Yo lo digo por mí, hay veces que nos salimos del lugar, ¿verdad? Pero el Señor está martillo y cincel, mira, tienes que hacer esto y tienes. Hay un canto que se cantaba, ¿verdad? Es un coro antiguo, ¿verdad? Que tú eres el alfarero y yo el barro soy, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, se cantaba ese canto, ¿verdad? Entonces, y tiene mucho significado, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros queremos seguir al Señor, ¿verdad? Tenemos que obedecerlo. Hay un pasaje en la Escritura, ¿verdad?, donde se acuerdan del joven rico que llegó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El ser discípulo del Señor, el Señor no nos prometió, pues si eres mi discípulo, pues te voy a dar una herencia, te voy a favorecer riqueza, te voy a hacer esto, te voy a hacer famoso, Las palabras del Señor no fueron esas, ¿verdad? A este joven rico el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quiso ser discípulo? No. Se dio la vuelta y se fue. Porque es difícil ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando venía el hermano Samuel, ¿verdad?
Un discípulo es el que aprende, ¿verdad? Está aprendiendo ¿de quién? De su maestro, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo del hermano Samuel Jiménez, ¿verdad? Siempre que se paraba aquí y lo ponían a predicar, él decía: mi escuela fue aquí, ¿verdad? Todo lo que yo aprendí me lo enseñó el Señor aquí. Y yo creo que no nomás al hermano Samuel, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos pasaron por este lugar, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos que ya no están en esta tierra pasaron por aquí, ¿verdad? Y aprendieron del Señor. Aprendieron el verdadero significado de lo que es un discípulo, el dejarse enseñar, el dejarse moldear, el dejarse pues guiar por el Señor, ¿verdad? Porque pues muchas veces nosotros podríamos hacer las cosas como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero acuérdense que el ser discípulo, Jesús no dijo, vas a estar cómodo, te voy a dar comodidad, ¿verdad? Te voy a dar lo que te hace falta. Pero el Señor enseñó, ¿verdad? Y veíamos en la Escritura, ¿verdad? Que el pasaje donde la gente seguía a Jesús, pero veíamos que ¿por qué lo seguían? La multitud, cuando Dios multiplicó los peces y los panes, ¿verdad? ¿Por qué lo seguían? Porque querían ser verdaderos discípulos del Señor. Vamos a ver aquí en Mateo 28. Amén. Mateo 28. Vamos a leer el verso 19 y 20. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Dice el verso 19 de Mateo 28: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor, ¿verdad? Él dijo en la Gran Comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, ¿verdad? En todo lugar donde se predica la palabra del Señor, donde se enseña, donde se practica, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sigue, luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando. El Señor, cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Él enseñó varias cosas. Entre ellas el obedecer, ¿verdad? Entre ellas el arrepentimiento, ¿verdad? Entre ellas el ofrendar, el amar al prójimo. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando los discípulos, o sea, los apóstoles, le dijeron al Señor: enséñanos a orar?
¿Qué estaban haciendo ahí los discípulos? Queriendo aprender más del Señor, queriendo saber más del Señor, ¿verdad? Y el Señor les empieza a decir, les empieza a enseñar, y les empieza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les empieza a enseñar, ¿verdad? Entonces, el trabajo de nosotros, ¿verdad?, como enseñantes o como hermanos en Cristo, ¿verdad?, enseñar a los demás. O sea, lo que prácticamente, ¿verdad?, cuando Dios en su voluntad tenga bien llevarnos, ¿cuál sería el legado que nosotros dejaríamos a los nuestros que se quedan? Hay una en forma de testimonio, ¿verdad? En mi familia, ¿verdad?, cuando partió mi mamá con el Señor, ¿verdad?, siempre nos enseñó las cosas del Señor, siempre nos instruyó: y ten temor de Dios en hacer esto, y mira esto, y siempre nos enseñó, siempre nos dijo. Entonces ella partió con el Señor, ¿verdad?, y al pasar de los años, un día contacté a una de mis sobrinas, y me preguntó por mis hermanos, ¿verdad? Oye, no, pues sabes que no van a la iglesia en aquel tiempo, no van a la iglesia, no quieren nada con el Señor y todo. Pues dice: mira, tío, dice, para ti, dice, es una responsabilidad que tienes, dice, porque mi abuelita, dice, te dejó un legado que tienes que seguir. Y créanme que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pues, aceptar ciertas cosas, ¿verdad? Pero tiene uno que ser un discípulo, un aprendiz del Señor. El Señor fue humilde, fue sencillo, ¿verdad? Y fue humano como nosotros, sin pecado. Por eso Él nos entiende muchas veces cuando nosotros titubeamos. Y me dijo, dice, mi abuelita, dice, o sea, tu mamá, dice, te dejó un legado. Y tú tienes que ver por mis tíos. Pues yo me quedé callado cuando me estaba diciendo, ¿verdad? Y en ese tiempo pasó un tiempo muy difícil, ¿verdad? En nuestro ambiente como familia pasó un tiempo muy difícil. Cuando yo llegué aquí, pues ellos no querían nada conmigo. Cuando pusieron muchas cosas, muchas trabas, como decimos, ¿verdad? O sea, prácticamente a mí y a mi esposa nos dejaron solos. Todo esto, ¿verdad? Gracias a Dios por el pastor, ¿verdad?, por esta iglesia. En esos tiempos difíciles nos apoyaron muchísimo. El día que el Señor nos permitió celebrar nuestro 25 aniversario de casados, estaba un tío hermano de mi mamá, estaba aquí en esa ocasión con su esposa y su hijo, ¿verdad? Y coincidió con la celebración. Entonces pues yo agarré y le digo: oye, tío José, ¿puede venir? No, sí, allá voy. Entonces él me dijo, ¿verdad? Porque mis dos hermanos peleaban, no se podía ver uno al otro, peleaban. Trabajábamos en el mismo lugar, vivíamos diferente, pero peleaban. Y luego me dice mi tío, estábamos aquí, se acabó la ceremonia y pues, las fotos y todo, ¿verdad?
Y me dice mi tío, dice, oye Daniel, dice, ¿sabes qué? Dice, ¿hiciste historia? Y volteo y le digo, ¿por qué, tío? Dice, porque lograste juntar a tus hermanos. Ese odio que había entre ellos se terminó. Se pudieron hablar, pudieron comer juntos. De ahí en adelante hasta el día de hoy siguen juntos, ¿verdad? Entonces, si yo no hubiera aprendido de la palabra del Señor y si no hubiera, cuando mi sobrina me dijo todo esto, yo dije, bueno, pues Señor, solamente tú, porque yo no voy a poder hacer nada. Y ahora puedo darle la honra y la gloria a Dios, porque ahora mi hermano el mayor asiste al grupo familiar, aprende, participa, lee la Biblia, ¿verdad? Mi otro hermano pregunta y dice, pues solamente se lo dejo al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es el que hace el trabajo, porque si uno no hubiera aprendido, no hubiera agarrado la palabra del Señor, no hubiera dejado que el Señor, no, pues vinieran los malos recuerdos, me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo acá, y me despreció así. Pues no, ¿verdad? Tenemos que cierta forma doblegar nuestro ego, ¿verdad? Humillarnos ante el Señor y dejar que el Señor guíe verdaderamente nuestra vida, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, ¿verdad? Los maestros, había grandes maestros, ¿verdad? Y se acuerdan Pablo es un ejemplo mayor, ¿verdad? Dice la Escritura que estudió bajo los pies ¿de quién? De Gamaliel. ¿Quién era este maestro? Era un gran maestro, hablando terrenalmente, ¿verdad? Pues el que estudiaba bajo los pies de alguien de esa magnitud de inteligencia, de estudio que tenía, y enseñar a sus discípulos, ¿verdad? El discípulo le daba posibilidad de obtener riquezas, ¿verdad? Le daba privilegios que la demás gente no podía tener. Tenía varias cosas el ser instruido bajo los pies de alguien que era inteligente. Al grado de que eran así las enseñanzas en aquellos tiempos, que muchas veces la enseñanza del maestro o la guianza del maestro para un hijo era más importante que la de los padres. Déjenme les digo. Tendría yo por ahí iría yo entre cuarto y quinto año de primaria, y teníamos una maestra. Entonces esta maestra, cuando empezó el semestre, porque eran semestres, algo así, era una maestra ya pues un poco mayor, ¿verdad? Y escoge a uno de los alumnos del salón de clases, escoge a uno, ¿verdad? A todos nos enseñaba, a todos nos daba la clase y todo, ¿verdad? Pero no sé por qué le dio de influir mucho en ese muchacho, bueno, en ese niño, ¿verdad? En ese entonces. Tanta fue la influencia de ella sobre él que se lo llevó a vivir a su casa. Y recordando esto, viendo esto, ¿verdad? Me vino a la mente y dije, bueno, pues eso no nomás fue en los tiempos de Jesús, también en nuestros días pasa eso, ¿verdad? Que muchas veces los maestros quieren influir más que los padres. Es como nosotros pues tener cuidado, ¿verdad? Sabemos que si Pablo fue instruido, ¿verdad? Él aprendió, ¿verdad? Y por eso es que Pablo hacía lo que hacía, porque le daba poder, porque conocía todo.
Y a mí me vino a la mente ese tiempo, ¿verdad?, de mi niñez, cuando esta maestra, ¿verdad?, y luego nos pasamos al siguiente grado, volví a tener a la misma maestra y siguió el mismo niño en su casa. Se iba con ella, regresaba con ella a la escuela. Después la maestra se empezó a meter a lo administrativo, empezó a dejar de dar clases, pero el muchacho se iba como si fuera su mamá. Y los papás, ya después no supe qué fue de él, no supe qué fin tuvo, ¿verdad? Pero cuando esto sucede, nunca termina bien. Nunca termina bien esto, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho, ¿verdad?, la influencia de los padres hacia los hijos. ¿Pero qué es lo que nos enseñan nuestros padres? ¿Verdad? Que como padres, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Qué pueden aprender nuestros hijos de nosotros? ¿Verdad? O sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad?, como maestros de nuestros hijos, ¿verdad?, si nosotros somos discípulos del Señor, ¿verdad?, discípulos del pastor, nosotros somos maestros de nuestros hijos. Ellos están aprendiendo de nosotros. Amén. Entonces, en los tiempos de Jesús, cuando Él llama a sus discípulos, los llamó ¿de qué? De tiempo completo. Amén. Él los llamó de tiempo completo. Como usted y yo, o como yo y usted, como sea, ¿verdad? Tenemos fallas, tenemos escorias, pero ahí está el Maestro, ¿verdad?, puliéndonos, formándonos. La Biblia dice que Dios nos hizo conforme a la imagen de Dios, ¿cierto? Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Ser igual a Dios. ¿Jesús tuvo problemas con sus discípulos? Sí los tuvo. ¿Se acuerdan de Pedro? Uno le falló. De los 12, uno le falló. Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Verdad? Decían que llevaba espada. Cortó oreja. Y todavía se atrevió de decirle al Señor Jesús, cuando el Señor en la noche que oró al Señor y oró al Padre, ¿verdad? Viene Pedro y le dice: Señor, no lo hagas. Hazlo por ti mismo, no lo hagas. O sea, que siguiera que se dejara apresar y todo, ¿verdad? Voltea al Señor y le dice: quítate de aquí, Satanás. O sea, sí tuvo dificultades con sus discípulos, ¿verdad? En la manera en que ellos aprendieron, en la manera que ellos fueron formados, ¿verdad? Nos damos cuenta de la grandeza y la paciencia, la humildad, la sencillez con que Jesús le enseñó a sus discípulos. Amén. Entonces, pues ahí digo, no, si esos fueron los discípulos del Señor, nosotros creo que estamos fallando en muchas áreas. Lo digo por mí primero, que es donde tenemos que dejarnos pulir por el Señor, ¿verdad? Tenemos que dejarnos, bueno, pues Él nos quiere hacer a su manera y nosotros queremos que nos haga a nuestra manera. Entonces hay una lucha, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que hay lucha, ¿verdad?, de arriba y la carne.
¿verdad? Vamos a ver la palabra del Señor allí en Juan 15. Juan 15, verso 16. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se fijan cómo dice? O sea, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Nosotros lo pedimos? No, fue voluntad de Dios al hacernos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Oremos al Señor para que ambos, ¿verdad?, podamos presentarnos delante del Señor, ¿verdad?, en su tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿verdad?, no es apto para el reino de Dios. Y nosotros podíamos acordarnos, bueno, ¿cómo es que miramos hacia atrás, verdad? Es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Que podríamos decir o agarrar el ejemplo de la esposa de Lot, cuando salen de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dijo el ángel? Salgan, ¿y qué? No volteen. Sabemos que Sodoma y Gomorra son representantes del mundo, ¿verdad? Representan al mundo. Entonces, para la gente es muy difícil caminar en el Señor, sujetarse al Señor Jesucristo, obedecer su palabra, dejarse guiar, dejarse enseñar, ¿verdad? Que ellos puedan aprender. Es muy difícil que la gente acceda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le atrae todavía lo del mundo. Hay veces que nosotros, ¿verdad?, luchamos también con ese problema, por decir, ¿verdad? ¿Por qué volteó la esposa de Lot? ¿Sería lo que dejó ahí atrás, lo que veía atrás, lo que tal vez le producía dinero, o tal vez cosas por el estilo? Amén. Veamos Mateo. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Antes de leer, decíamos en otro tiempo, ¿verdad? Y muchas veces pues lo vemos así, ¿verdad? En este tiempo no tenemos persecución, no tenemos ese problema, no tenemos, pero sí nos ofenden, ¿cierto? Cuando usted trata de hablar del Señor, que es lo que ha aprendido,
lo que se le ha enseñado, amar al prójimo, ¿verdad? En su trabajo, por ejemplo, ¿a cuántos de sus compañeros les gusta que usted le hable de Jesús? Y mira, pórtate así, pórtate bien de esta manera, pórtate bien de esta otra manera, lee la Biblia, busca a Dios. ¿A cuántos de los compañeros de trabajo les agrada? Y sin en cambio, el decir soy evangélico, soy cristiano, es como si nosotros nos echáramos encima al enemigo, ¿cierto? Es parte del discipulado, es parte de lo que aprendemos del Señor, de la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí hay una recompensa para aquellos que nos ofenden, para aquellos que nos rechazan, para aquellos que tal vez nos dieron con la puerta en la cara, ¿verdad? Para tal vez aquellos que nos ofendieron porque les dijimos que busquen a Dios, que lean la Biblia. Empecé a leer un libro, ¿verdad? Del tiempo de los romanos. Es un historiador, ¿verdad?, que relata los sucesos que empezaron a pasar cuando existía el Coliseo en Roma. Y el libro relata y dice que pues luchaban los gladiadores, ¿verdad? En ese tiempo los gladiadores no eran libres, los tenían para las peleas, y surgieron dos gladiadores, sobresalieron de los demás en esa ocasión. Y sigue contando el libro y sigue diciendo que cuando uno de ellos era un africano y era un romano, entonces el romano al último vence al moreno y está en el suelo, y se supone que en ese tiempo, ¿verdad?, la gente, los que estaban en el Coliseo, la gente importante y todos estaban sedientos de sangre, mataban mucha gente. Entonces el libro empieza a decir, ¿verdad?, que este gladiador, que era un gladiador, un luchador, un peleador, ¿verdad?, grandotes, fornidos, para eso los tenían, para divertir a los gobernantes. Entonces empieza a decir este libro, ¿verdad?, que estos dos, ¿verdad?, se enfrentaron. El romano vence al africano, el africano cae y tenía que venir el romano y terminarlo. Lo que pasó fue que este gladiador romano no lo mató. Y los de arriba le decían, los gobernantes le decían, mátalo. Dice, no lo voy a matar. Tienes que matar, no lo voy a matar. Dice, ¿tienes una causa por la cual no puedes hacerlo? Dice, sí, soy cristiano. Dice, y por lo tanto, Dios no me permite hacerlo y no lo voy a matar. Dio su vida por el moreno, porque a él sí lo mataron, por negarse a matar, por ser cristiano. Y de allí sigue contando el libro que esta gente, ¿verdad?, se escondía abajo en las cuevas y hacían sus servicios, buscaban a Dios. Ellos tuvieron una recompensa porque dieron su vida por el Señor. Al que era sorprendido, ¿verdad?, adorando, sirviendo, estando en un servicio, ¿verdad?, era muerto. El creer en el Señor, bueno, desde los tiempos de Jesús, ¿qué es lo que pasaba? Pero en esta ocasión, ¿verdad?,
Pero aquí viene algo bien hermoso, ¿verdad? Que el Señor promete, ¿verdad? Y empieza Él a decir: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan. ¿Qué es vituperar? Maldicen, nos dicen. Os persigan. Gracias a Dios ahorita no nos persiguen, pero a los que han perseguido a nuestros hermanos que han dado su vida por el Señor porque son cristianos, iglesias completas que han llegado y las han terminado porque alaban a Dios. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿verdad? Porque a la gente, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesús, ¿qué no les gustó del Señor Jesús? ¿Por qué tanto odio contra el Señor? ¿Por qué no lo aceptaban? ¿Por qué no lo querían? Por todo lo que les decía, ¿verdad? Entonces, hay una promesa que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. O sea, si el Señor Jesús sufrió, ¿verdad? El Señor Jesús sufrió en esta tierra. ¿Cuánto no sufrió? Fue despreciado, fue blasfemado, fue escupido, fue golpeado. ¿Qué más le hicieron al Señor Jesús? Lo vituperaron, lo calumniaron. Tantas cosas que le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, el ser discípulo del Señor, ¿verdad? Seguir sus pisadas, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, aprender del que nos enseña, ¿verdad? La palabra del Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra del Señor es ¿para qué? Para instruir, para corregir, para enseñar. Así que por lo demás no nos preocupemos, ¿verdad? Porque pues el Señor siempre está con nosotros. El mundo siempre nos aborrece. Al mundo no le gusta que le digamos la verdad. ¿Dónde está mal? ¿Por qué está mal? Al mundo, a la gente no le gusta que le digan todo eso, ¿verdad? Nos aborrecen por seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando era adolescente, cómo me dolía, ¿verdad?, que me dijeran cosas feas por ser cristiano. Y a veces uno se siente hasta imposibilitado, ¿verdad?, de no poder hacer nada. Pero digo, qué bueno, gracias a Dios, porque si hubiera sacado lo humano, a lo mejor no era lo correcto. Pero doy gracias a Dios que el Señor, ¿verdad?, nos sostuvo y nos ha sostenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay otra porción bíblica, ¿verdad? Veamos en la forma, ¿verdad?, en cómo acordémonos, ¿verdad? Hace rato decía yo que los apóstoles, ¿verdad?, le dieron problemas al maestro, ¿verdad? Pedro fue uno de ellos, ¿verdad?
mencionar, ¿verdad? Y pues uno verdaderamente sí de plano le falló, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, el Señor es amoroso, el Señor es misericordioso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay muchas cosas que tenemos que aprender del Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas que el Señor nos enseña. Y como discípulos de Jesús, ¿verdad? Pedir la sabiduría de parte del Señor, la unción del Espíritu Santo para meditar en su palabra, ¿verdad? Y poder agradar al Señor en nuestra manera de obediencia, ¿verdad? Adoración y alabanza a nuestro Dios. La palabra del Señor, ¿verdad? Allí en Primera de Pedro 2:20 dice de la siguiente manera: pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No encontramos ninguna palabra que diga aquí, ¿verdad? Si crees en mí, me aceptas en tu vida como tu único y suficiente Salvador, vas a parar de sufrir. Si nos damos cuenta, ¿verdad? El Señor fue claro, ¿verdad? Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. Igual ahí en Primera de Pedro 4:14, la palabra del Señor, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, por vosotros es glorificado. Amén. Entonces, pensemos en lo que, cómo el Señor quiere trabajar con nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Viene a mi mente el caso de Esteban.
¿qué hubiera hecho Esteban? Él dio su vida por el Señor, ¿verdad? E inclusive dijo que él veía la gloria de Dios. ¿Pero por qué lo digo? Porque estaba lleno del Espíritu, porque fue fiel a Dios, fue fiel al Señor, ¿verdad? Y no titubeó en dar su vida por el Señor, ¿verdad? Si tomamos en cuenta cada apóstol dio su vida por lo que el Señor les enseñó. Bienaventurados y por mi causa sois vituperados. Tal vez en este tiempo no estemos expuestos en este lugar, en este país, no estemos expuestos así a ser perseguidos, a ser vituperados de tal manera que nos sintamos acosados por la gente del mundo. Dios nos ha dado la libertad de poder alabarle, de poder glorificar, de poder reunirnos, ¿verdad? Con un solo propósito de adorar y glorificar el nombre del Señor, llenar nuestra vida del Señor para poder compartir su palabra, para poder obedecer al Señor, ¿verdad? El discipulado, ¿verdad? Es progresivo, ¿sí? El discipulado es racional, el discipulado es necesario y por supuesto, ¿verdad? El discipulado es hacer discípulos. Sigamos en la manera de Dios, ¿verdad? En la manera de cómo el Señor quiere tratar, quiere trabajar con cada uno de nosotros, ¿verdad? A lo mejor nosotros necesitamos un cincel y un martillito que nos pegue de este lado porque por ahí esa cosa nos está haciendo daño. O el Señor quiere enderezarnos, no, pues mira, quiero que camines de esta manera, quiero que seas de esta manera. ¿Sabes qué? Ofendiste a alguien. Repara tu error. El Señor trabaja con cada uno de nosotros, entonces esperamos en el Señor que todas las cosas, ¿verdad?, nos guíen en su santa y bendita voluntad, porque eso es lo mejor. Y eso es lo mejor para nosotros, porque el Señor lo ha prometido. ¿Para qué? Para vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, ¿verdad? El Señor es bueno, es grande, es poderoso. Yo creo que mientras nosotros, ¿verdad?, escudriñemos la palabra del Señor y busquemos la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo tome el primer lugar, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra mente, entenderemos la palabra del Señor, cuál es su voluntad en mí y en cada uno de nosotros. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos tenido la oportunidad de oír tu palabra. Señor, si en algo, Padre hermoso, tú has dejado en nuestras vidas algo, Señor, en esta noche, que tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, trabajes en la vida de cada uno de nosotros. Si estamos mal, Señor, si nos hemos desviado, si nos falta algo, Señor, acércate, Señor, a nosotros. Cuida nuestra vida, Señor, porque a ti te pertenece. Hemos decidido, Señor, seguirte. Hemos decidido seguir tus pasos. Señor, hemos decidido permanecer en ti. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque tú, Señor, pagaste el precio de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestros errores. Señor, porque tú viniste a dar salvación y has prometido una vida eterna. Y también, Señor, ayúdanos a hablar de tu palabra, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan, Señor, al arrepentimiento. Gracias, Señor de los cielos, porque así como has prometido vida eterna para unos, Señor, queremos, Señor, irnos los más que podamos, Señor, a tu santa gloria, Señor.
Ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, a seguir tus pisadas, Padre eterno. Muchas veces desmayamos, no podemos, Señor, flaqueamos, pero ahí estás tú a nuestro lado. Ahí estás tú para levantarnos. Ahí estás tú para animarnos. Gracias te damos, Señor. Bendecido y ensalzado eres, Padre eterno. Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta. Gracias, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, mi Señor. A ti la gloria, Señor. Amén y amén.